voy a dejar con ustedes a Olaya Sanfuentes, que es historiadora del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que nos va a enseñar por qué Santiago se llama Santiago. Con ustedes, Olaya Sanfuentes. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por venir a esta hora hasta acá. No sé si voy a enseñarles tanto, la verdad es que lo que quiero es compartir con ustedes parte de mis investigaciones y de mi pasión, que es la historia, y tratar de entender un poco los orígenes de esta ciudad por donde nos movemos nosotros todos los días. Y pensé que con este título de alguna forma iba a generar en ustedes una pregunta. Yo le pregunto a mis niños por qué Santiago se llama Santiago y me dicen porque sí nomás. O sea, la verdad que no tienen mayor explicación frente a un hecho que tiene mucha explicación histórica y que nos va a llevar hoy día a hacer un viaje tanto en el tiempo como en el espacio, pero sin salirnos de lo que es nuestro. O sea, todo lo que se ha dicho hasta ahora de el Museo Precolombino y la Municipalidad de Santiago en función del patrimonio, creo que con lo que vamos a hablar hoy día y ojalá podamos compartir después con las preguntas o la conversación, nos va a llevar también a temas patrimoniales más allá de la ciudad de Santiago. Entonces yo me pregunto, ¿por qué la capital del Reino de Chile tiene el nombre de Santiago? Así como muchas otras ciudades de América en los primeros meses y en los primeros años del descubrimiento y la conquista de América. Dentro de los primeros 30 o 40 años del descubrimiento y conquista de América hay más o menos 50 pueblos y ciudades que llevan el nombre de Santiago. Santiago de Quito, Santiago de los Caballeros, Santiago de Cuba, Santiago del Nuevo Estero. Hay muchos Santiago en los primeros años de la conquista. ¿Y por qué? Ay, ¿cómo se pasa con...? ¿Cuál es para pasar? ¿No? Y voy pasando con... Ya. Bueno, entonces por eso que le puse de nombre a esta conferencia Santiago en Santiago, una devoción olvidada y un nombre que perdura. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos de Santiago hablamos de San Santiago, o sea, no es cualquier Santiago, sino que es San Santiago. Santiago, aquel apóstol de Cristo, que según algunos era el preferido de Cristo, Santiago el mayor, porque también hay un Santiago el menor, a pesar de que la historiografía y la teología no ha sabido diferenciar muy bien cuál es el menor. Entonces es San Santiago porque además es uno de los primeros mártires del cristianismo, muere decapitado en Jerusalén por Herodes, y entonces es una devoción que comienza en el mundo occidental, que llega a nuestro continente, que llega a nuestro país, que en el fondo funda nuestra ciudad, pero que después se va olvidando con el tiempo. Tanto que hoy en día nadie sabe que la fiesta más importante de esta ciudad, de este lugar, era la fiesta de Santiago Apóstol. Bueno, lo que voy a hablar hoy día tiene referencia con esto. Tengo una pequeña hipótesis, no es muy sofisticada, pero de alguna forma articula lo que voy a hablar. Voy a partir entonces hablando cuál es el contexto y la trayectoria de Santiago Apóstol. Voy a describir la fiesta y que tiene dos características muy importantes. Primero, el paseo del estandarte, ya les voy a explicar qué es lo que es, las corridas de toro y cuáles son los problemas que están aparejados a esto. Probablemente sean cosas muy nuevas para todos ustedes, para mí también lo era hasta que empecé a investigarlo. Entonces lo que quiero decir es lo siguiente, a través del seguimiento de la fiesta del patrono Santiago en la capital de Chile, se pueden relevar varios fenómenos que describen la celebración y que al mismo tiempo nos ayudan a constituir un caso para explicar cómo la sociedad del siglo XVIII muestra los cambios que va primero de una sociedad
religiosa y medieval en los siglos XVI y XVII hacia una sociedad cortesana y barroca. Estos cambios son portadores de formas de devoción y de prácticas performativas que van cruzando las fronteras temporales y espaciales para instalarse de particular forma en nuestro territorio. Entonces, lo que quiero decir es que esta es una devoción de larga data que comienza en nuestro continente en el siglo XVI, que tiene ciertas características también en nuestra capital en los siglos XVI y XVII, que tiene cambios en el siglo XVIII y que termina en el siglo XIX. Entonces, estas son características generales de la sociedad latinoamericana de los tiempos coloniales, de los tiempos de la Ilustración y de los primeros años de la República. Pero si uno estudia la devoción a Santiago y la fiesta de Santiago en nuestra capital, se nos convierte en un caso específico para estudiar estas características generales. Bueno, ¿por qué Santiago es elegido como patrono? Entonces, para eso quiero citar a esta mujer que es una historiadora del arte española, que dice lo siguiente: el culto a los santos militares suponía mucho más que una devoción, suponía poner como ejemplo de comportamiento a toda una clase política, el caballero, una especie de mártir de Cristo. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente: el cristianismo, todos sabemos que es una religión del amor, de que hay que amar al otro como a uno mismo, pero también es una religión militar. Es un triunfo de la vida sobre la muerte. Y hay un montón de elementos dentro del Nuevo Testamento, del cristianismo, que hablan de este aspecto militante. San Pablo, por ejemplo, es un militar del cristianismo. La Iglesia lo que quiere es luchar contra las herejías, luchar contra el paganismo, luchar contra los infieles. Y entonces Santiago es un personaje que vamos a ir viendo que se va a convertir en un personaje perfecto para encarnar este ideal. Tenemos que también tener claro que estamos, antes de que empiece nuestra vida como territorio que después deviene llamarse Chile, estamos a finales del siglo XV, donde los reinos de Castilla y Aragón se han unido para formar lo que después va a ser España y luchan constantemente contra el enemigo que es el musulmán. El musulmán se ha ido apoderando, ha estado 7 siglos en la península ibérica y han habido muchas guerras y muchas batallas, pero no han logrado destruirlos totalmente. Entonces, lo que hacen los reyes católicos, cuando se junta Castilla y Aragón, ellos pasan a llamarse los reyes católicos, o sea, son una unidad político-religiosa imbatible que va a luchar en la península ibérica para conquistar y reconquistar el territorio en un evento de larga data que devino llamarse la Reconquista, o sea, era reconquistar el territorio, las almas también de los cristianos frente al enemigo musulmán que se había estado tanto tiempo conviviendo con ellos. Finalmente, la última batalla contra el moro es el año 1492, el mismo año que Colón llega a América, y los reyes católicos toman Granada, que era el último bastión, y España entonces deviene una nación católica, militante y militar, que va a luchar para propagar tanto en su propio territorio como todos los territorios que vaya adquiriendo, va a propagar este cristianismo. Y entonces elige como santo de esta devoción a Santiago Apóstol. Pero Santiago Apóstol ya estaba antes en la península ibérica. Pero estaba como Santiago peregrino, porque decía la leyenda que cuando Herodes lo decapitó, después metieron sus restos en un cofre, el cofre en una barca, y la barca, por arte de magia, habría llegado a Galicia. Entonces, un campesino habría tenido una visión como de unas luces que centellaban y de repente ve en la costa de Galicia que hay una barca con un cofre y adentro de este cofre estarían los restos de Santiago Apóstol. Esto fue más o menos en el siglo VII, VIII. Y entonces, como hay una lucha en España por
qué lugar de España va a tener la primacía, lo que hace Cluny, que está en Francia, con la gente de Compostela, es luchar para que para que Compostela se convierta en el lugar más importante de España. ¿Y contra quién pelean? Contra Toledo. ¿Y qué es lo que hacen para luchar en esta lucha de protagonismo? Toledo dice que ellos tienen los restos de San Isidoro de Sevilla, y en Galicia dicen que tienen los restos de Santiago Apóstol. Entonces, aquí el que tenía más restos, el que tenía un santo más entero, era el que iba a ganar. Pero también había toda una propaganda política desde Cluny, que eran unos monjes bastante fuertes, que ayudaron a Compostela a ganar la supremacía. Entonces, Compostela se convierte en un lugar de peregrinación porque ahí están, se supone, los restos del apóstol. Y tener contacto físico con los restos del apóstol tiene una magia y una sacralización que solamente elementos naturales y materiales tan importantes como las reliquias pueden tener. Entonces viene gente de toda Europa a rezarle al santo, a tocar el sepulcro, a hacer mandas para conseguir lo que no se puede, y entonces surge lo que se llama el Camino de Santiago. ¿Y cómo se representa a Santiago iconográficamente? Como un peregrino, un hombre con una túnica, con un bastón que lo ayuda en el peregrinaje, con una concha de ostión, porque dicen que también dentro de este cofre se habrían pegado algunas conchas, a veces también con un libro que muestra que va predicando, y surge entonces toda una iconografía que se instala en Santiago de Compostela y que caracteriza a los peregrinos, porque los peregrinos son los que se relacionan con este santo. Sin embargo, cuando empieza esta reconquista de los territorios de la península ibérica que ha quedado en manos de los musulmanes, entonces lentamente algunos reyes visigodos empiezan a darse cuenta que necesitan también el apoyo, el patrocinio, el milagro de algún santo que los ayude en las batallas para poder justificar también la guerra justa. ¿Qué es lo que es la guerra justa? Es luchar contra un enemigo de la fe y utilizar todas las crueldades y todos los ardides de la batalla para poder desafiarlo. Entonces surge paralela a la iconografía de Santiago Peregrino, que termina siendo una devoción más de tipo popular, surge una iconografía de un Santiago guerrero, un Santiago que aparece en el cielo, vestido de caballero, y que ayuda a los combatientes, a los soldados, y los auspicia en las batallas. Por eso que hablo de un santo con connotaciones y representaciones yuxtapuestas. Santiago va a servir para todo, va a servir para los peregrinos, va a servir para institucionalizar el poder de los reyes, va a servir para ayudar a los españoles en la batalla, va a servir para gritar a Santiago por Santiago y a con ello en cada batalla, porque creen que desde el cielo Santiago los va a ayudar a ganar. Y una vez que ganan las batallas, siempre los soldados cristianos piensan que ha sido el apóstol de Cristo. Una vez que se ha reconquistado la península ibérica de manos de los musulmanes, entonces, ¿cuál es la nueva conquista espiritual que queda? América. América, porque América está lleno de herejes, de idólatras, de paganos que no están venerando al verdadero Dios, no conocen la verdadera religión. Por lo tanto, las huestes conquistadoras, las huestes colonizadoras, nuevamente van a utilizar la figura de Santiago para justificar la guerra justa en términos legales y en términos también mentales, y para explicar entonces los eventos de guerra. Este es entonces el grito que gritaban los españoles tanto en la península ibérica como en América cuando empezaban una batalla. Se encomendaban al patrono y gritaban Santiago y cierra España. Pensemos entonces que los reyes católicos son reyes en el sentido religioso y en el sentido militar y político del término. El Papa Alejandro VI les había donado estas tierras a cambio de que evangelizaran toda América. Por lo tanto, el poder político y el poder religioso es uno mismo.
Bueno, esta es la primera representación que tenemos de Santiago en términos militares y está en una esquina de la Catedral de Santiago de Compostela. Y lo interesante es que esta iconografía, que es fundante, después se va a repetir y la vamos a ver, como vamos a ir después viendo a través de la presentación, hasta en los lugares más recónditos de nuestro continente. La iconografía tiene a veces algunas variaciones, la gente en los pueblos se apropian de sus formas más específicas, pero la iconografía básica va a ser siempre la misma. Un hombre a caballo, generalmente es un caballo blanco, porque el caballo blanco está reservado para los dioses, para los héroes y para los reyes, con una espada en la mano, en este caso también con el estandarte de España, y abajo el enemigo al cual ha vencido. Esto, como les digo, después llega a América, y la cantidad de imágenes que hay de Santiago Matamoros, que era como se llama en España, y que después llega a América, la cantidad de imágenes que hay tanto en el mundo mesoamericano como en el mundo andino es innumerable. Yo les traje aquí algunas, hay muchas que están en mucho mejor resolución y mucho mejor diapositiva, pero les traje unas que son únicas por lo siguiente. Uno se pregunta por qué, si este Santiago, que era tan temido, después es adoptado por la sociedad mestiza, porque este es un cuadro del siglo XVIII. Entonces, una de las hipótesis que ha surgido es la siguiente. Se dice, este es del mundo andino, ya ahora me voy a venir todo el tiempo hacia nuestras latitudes. Este es un cuadro cusqueño del siglo XVIII, y ¿por qué entonces esto está hecho por manos mestizas, por una escuela cusqueña que quiere a Santiago y lo trata como propio? Porque una de las teorías que hay respecto al Tahuantinsuyo es que había muchos pueblos que a la llegada de los españoles habrían visto en el español una salvación, una especie como de ayuda frente a los pueblos que estaban subyugados al Tahuantinsuyo, al Incario. Entonces, no sería raro que muchos indígenas hubieran con la tradición oral visto a Santiago Apóstol como una especie de salvador que venía a ayudarlos y los iba a liberar del yugo inca. Y si nosotros vemos esta imagen, vemos nuevamente a Santiago Apóstol con su iconografía reconocible, arriba del caballo blanco, con la espada, con una actitud de guerrero, y a los que está destruyendo aquí han sido identificados como incas. Y no son muchas las representaciones que hay de este tipo, pero sí suficientes como para que esta hipótesis tenga algún sentido. Aquí nuevamente tenemos a nuestro Santiago, esta vez además con la cruz de Santiago, porque junto con la devoción a Santiago surge una orden de caballería que lleva el nombre de él. Este es un cuadro cusqueño típico del Cusco con esa representación de naturaleza ideal atrás, que no tiene nada que ver con el mundo andino, pero reconocemos a nuestro Santiago, y lo que tenemos aquí nuevamente son incas. Entonces hay aquí una visión histórica de algunos pueblos subyugados que vieron la llegada del español y su santo como una salvación frente al Incario. O esta otra, de Guamán Poma de Ayala, que también viene de un pueblo, el pueblo de los Huancavelica, es un pueblo que también había sido subyugado. Guamán Poma tiene una actitud crítica frente a los incas, por lo tanto no es raro que cuando él nos proporciona este Santiago, también lo muestre destruyendo a un inca. Entonces, esa podría ser una interpretación de por qué hay algunos pueblos que adoptan a este Santiago. Otra interpretación podría ser que lo confunden con el dios Illapa, que era el dios del trueno, del relámpago, del granizo, y recordemos que cuando Santiago aparecía en el cielo. En el cielo se abría un rompimiento de gloria y ayudaba en la batalla. Por lo tanto, los indígenas no es raro que hayan pensado que este era Illapa,
que era temido porque los fenómenos meteorológicos causan temor, sobre todo en sociedades rurales, y por lo tanto este era una forma de ver a Illapa. Otra razón puede haber sido que los indígenas, al estar en el contexto de la conquista, se dan cuenta que los dioses de estos hombres que vienen son mucho más fuertes que los de ellos y que finalmente hayan adoptado el panteón cristiano porque les iba a producir mayores beneficios. Pero bueno, y llegamos entonces a nuestra capital, se funda Santiago, y el Santiago que llega a nuestra capital es el Santiago militar, porque nosotros estamos en un contexto totalmente militar. Hay que destruir a los mapuches, estamos en guerra, estamos conquistando y reconquistando para la Iglesia Católica y para España nuestro territorio. Por lo tanto, el Santiago que llega acá, la imagen que llega aquí a Santiago y que va a ser venerada es una imagen de un Santiago arriba de un caballo destruyendo al enemigo. Sin embargo, si hoy día ustedes se ponen en la plaza de armas y miran hacia arriba y miran hacia el lado, lo único que van a ver es ese Santiago que está ahí en la calle Phillips, y este otro que está arriba de la catedral. No sé si han mirado para arriba y lo han visto. ¿Qué es lo que es? ¿Es un Santiago Matamoros? Es un Santiago peregrino. Por lo tanto, lo que puedo decir con esto es que la tradición del Santiago militar, el Santiago que fue el que llegó a América, el que conquistó nuestro territorio, el que conquistó las almas de los criollos, el que tuvo toda la veneración hasta el siglo XIX, fue el otro. Sin embargo, nada nos queda de eso. Solo ese cuadro que les mostré anteriormente, que es un sobrerrelieve, y creo que no hay mucho más en nuestra capital. ¿Qué es lo que habrá pasado entonces? ¿Qué pasó? Espera. No, pero ahí estoy avanzando. Bueno, les voy a contar cómo era esta, porque bueno, este es el santo más importante y como toda sociedad religiosa que vive de la religión, no sé si habrán leído El otoño de la Edad Media, una sociedad de antiguo régimen es una sociedad que todo lo ve en función de la religión, porque todos los fenómenos naturales que ocurren son sagrados, por lo tanto el calendario es más litúrgico que de trabajo. Por lo tanto, lo importante de la devoción a Santiago era la gran fiesta que se le hacía. El día 25 de julio, cada año, entonces se hacía una tremenda fiesta. Sin embargo, se empezaba el día 16 a rezar una novena, 9 días, desde el día 16, y en la Biblioteca Nacional todavía se conservan algunas novenas que se le rezaban al apóstol, era especial para él. El día 24 empezaba el paseo del estandarte. ¿En qué consiste esto? Se elegía un alférez real, que es en el fondo el representante del rey en la ciudad. El primer alférez real que hubo en Santiago se llamaba Juan Jofré, y el primer paseo del estandarte fue el año 1556. Entonces se paseaba el estandarte real, que era como de ese porte, y tenía por un lado las armas de la ciudad, y por el otro lado tenía a Santiago Apóstol en el caballo blanco. Era un estandarte de seda, y escúchenme, esto es lo más importante, el estandarte era sinónimo de rey. El estandarte era como una especie de fetiche. Donde pasaba el estandarte, la gente tenía que hacer reverencia. El estandarte era la figura del rey, era así como el virrey, la figura del rey en cada una de las ciudades del Imperio Español. Por lo tanto, era muy importante a quién se elegía, por dónde pasaba, todos los ritos que se le hacían. Y eso es lo que ocurría en nuestra capital. Entonces, llegaban a la casa del señor Jofré, el señor Jofré ponía el estandarte en un palo, la gente lo miraba,
por todos lados, él bajaba y abajo lo estaba esperando un mayordomo con un caballo, y él lo que hacía entonces era subirse al caballo, le pasaban el palo con el estandarte y él paseaba por toda la ciudad, y básicamente lo que hacía es que desde su casa se iba al cabildo y pasaba por la calle, en el fondo Estado, después llegaba, pasaba por aquí al frente y llegaba a la catedral. O sea, daba vuelta por todo el alrededor de la ciudad y de ahí llegaba a la catedral. Y al mismo tiempo, y por el otro lado, la figura del santo salía de la catedral, daba toda la vuelta y llegaba también a la catedral. ¿Y por qué esto es importante? Porque este caso muestra la cantidad de problemas que existían entre el poder eclesiástico y el poder secular. Se supone que en el presbiterio solamente podían estar los presbíteros. Sin embargo, por tradición, el alférez empezó a sentarse en el presbiterio y esto produjo gran problema, y el obispo negó darle la paz a un alférez en el siglo XVII. Entonces, ¿qué es lo que hicieron el año siguiente? El alférez pasó de largo y en vez de ir directamente a la catedral, se fue a celebrar la fiesta de Santiago a la iglesia de Justo y Pastor. Por lo tanto, si uno va viendo todas las crónicas, tanto del cabildo eclesiástico como del cabildo secular, uno se va dando cuenta que al principio esta es una fiesta bastante religiosa porque se saca al santo, porque el santo tiene importancia. Es una fiesta bastante militar porque son los militares más importantes de la sociedad santillina los que desfilan con el estandarte, porque además se recurre al tema de la guerra contra los mapuches para poder justificar también la importancia de Santiago, pero lentamente el estandarte empieza a ser más importante. Bueno, junto con esto, después de esta procesión para un lado, de esta procesión para el otro, de la misa, del rezo de la novena, también hay un minuto en que el estandarte se pone así como planito arriba del altar, se bendice, se vuelve a tener el alférez vuelve a tener el estandarte, el alférez además que tenía derecho a cojín y silla, cosa que era bastante, ustedes estarían felices, porque si no estarían todos sentados igual que ustedes, pero el que tenía cojín y silla asegurado era el alférez. Y después de esto venían muchos días de fiestas de toro, cañas, cintas y caballo, o sea, todos los juegos medievales. Toros en España había habido desde siempre y aquí los hubo y mucho. El juego de caña era como bastante parecido a los juegos medievales. También estaba el de la sortija, que arriba de un caballo había que pasar con la caña por el medio de una especie como de hoyito que se ponía como una sortija, así como un poco parecido al juego de la pelota. Y bueno, carreras de caballo. Pero una de las cosas más importantes que uno puede ver tanto en las crónicas del Cabildo como en las crónicas seculares son los toros. ¿Y por qué uno lo ve en todos lados? Porque la corona pide que haya toro porque es una forma de mantener al pueblo. Piensen que esto es una fiesta popular, en una época en que Santiago es una capital bastante pobre, que además tiene que dar todo lo que tiene para la guerra que hay en la frontera. Entonces, ¿cómo se mantiene contento a un pueblo que vive aburrido, pobre, defendiéndose siempre de los ataques de los pueblos indígenas a través de la fiesta? Entonces los toros eran una de las fiestas que más gustaba al pueblo y se hacían 3 a 5 días de toro. Al principio, los que hacían los toros eran solamente los nobles y los militares y se hacía arriba del caballo. Pero lentamente, a medida que la fiesta se va a ir poniendo más barroca y se va a convertir en un espectáculo, en un juego, el jinete se va a ir, o sea, el torero se va a ir bajando del caballo y va a empezar entonces el toreo de a pie. Al principio incluso se hacía toro porque era una forma de ejercitarse para poder después hacer ejercicios militares de verdad en la guerra contra los mapuches. Y es una de las razones por las cuales se recomienda que haya toros aquí en Santiago. Por ejemplo, dice lo siguiente para el año 1582.
que no cese el arte militar, pues tan necesario es que se ejerza en esta tierra por estar de guerra como está. Esto sale entonces en los fondos del cabildo secular. Pero lentamente, igual que en España, el riesgo y el peligro irán dando paso a las destrezas y al espectáculo. Entonces, lentamente se va a ir bajando, como les digo, el torero, y esto se va a ir convirtiendo en un espectáculo. Y a medida que nos vamos acercando al siglo XVII y el siglo XVIII, también hay un espíritu de época llamado barroco que va a ser mucho más decorativo el espectáculo, el juego del ser y el parecer va a ser mucho más importante, y por lo tanto no solamente el torero va a tratar de ser más elegante, más vivo, más visible, sino que toda la sociedad santiaguina en general. Y lentamente entonces los toros dejan de estar relacionados con la fiesta jacobea, con la fiesta de Santiago, y se van a ir convirtiendo en un espectáculo autónomo. Se va consolidando entonces una cultura del espectáculo. Las corridas de toro y otros espectáculos de música, baile y teatro fueron lentamente institucionalizándose a través del tiempo en nuestra capital. En el siglo XVIII surge el primer coliseo permanente para representar comedia. Y, por ejemplo, también las corridas de toros que antes se hacían aquí en la Plaza de Armas, y los vecinos tenían que encargarse de cerrar, tenían que poner unas tablas en las calles principales para que los toros no se salieran, y hay de ellos que no lo hicieran porque las multas eran muy grandes, y el cabildo ponía los tablados para que se sentaran las personas más importantes. Pero lentamente las corridas de toros van a ir pasando de la Plaza de Armas a la Plaza de Toros. La Plaza de Toros va a estar donde estaba lo que se llama el basural de Santo Domingo, donde está la iglesia de Santo Domingo hoy en día, y ahí había una plaza de toros. No era una plaza de toros permanente, se hacía cada año, pero lo que les quiero decir es que se separa del espacio público cotidiano y se comienza a hacer en un espacio especializado, porque la gente quiere ir, porque a la gente le interesa, porque la gente espera todos los años que haya toros. Y cuando hay toros, para la fiesta de la Asunción y para la fiesta de Santiago. El problema es que el 25 de julio muchas veces llueve, entonces van corriendo la fecha a veces para asegurarse, y hay minutos en que corren tanto la fecha hasta octubre y noviembre para no quedarse sin los toros. Entonces, como les decía, este caso, el caso de la celebración de la fiesta con los toros, es un caso que nos permite ver cuáles son los problemas entre los poderes eclesiásticos y monárquicos. Porque, por un lado, incluso el Papa prohíbe en toda la cristiandad que no se hagan más toros. Y llega una cédula a todas partes, Felipe II se hace el leso y manda a alguien al Vaticano a tratar de que no sea así. Y finalmente logran derogar esto, y lo que prohíben es que los obispos vayan a las fiestas de toro. Aquí llegaron todo tipo de cédulas, todo tipo de prohibiciones. En Chile nunca terminaron de haber fiestas de toro durante toda la colonia hasta el siglo XIX. En otras partes estas derogaciones se cumplieron, en Chile jamás. Eran muy importantes las corridas de toro y aquí siempre se hicieron. Pero la fiesta va a ir perdiendo su carácter religioso y se va a transformar en una de despliegue de poderío cívico. Como les dije, había una lucha por el protagonismo. El alférez quería ser el más importante, el obispo también. Entonces tenían problemas. ¿Quién era más importante en las corridas de toros? ¿Dónde se ponía uno? ¿Dónde se ponía otro? ¿Quién era más importante dentro de la catedral? También había un tema de moralidad, porque los obispos decían, claro, la corrida de toros, todo el mundo se emborracha debajo de los tablaos, los hombres y las mujeres hacen lo que se les da la gana, entonces después de 3 o 4 días la gente hacía cualquier cosa en el espacio público y los obispos tratan de hacer algo al respecto. Sin embargo, hay obispos que también están a favor de los toros, por lo tanto también dentro de la iglesia se producen problemas. La iglesia se queja de que se pierde la decencia en los toros y que esto es un espectáculo demasiado popular y que no es adecuado.
Y bueno, también el tema del lujo, porque a medida que va llegando el siglo XVIII, la gente lo único que quiere es parecer más de lo que es. Entonces ya la elegancia de la gente es increíble. Y este paseo que se hacía, el paseo por ejemplo del estandarte, que se hacía siempre a caballo, el año 1764 hubo un gobernador que encontró nada mejor que se hiciera en calesa, porque era mucho más elegante, como era en julio, si la gente no se iba a salpicar con los barros que había después de la lluvia. Sin embargo, en la calesa el estandarte tenía que ir así y no alzado como tenía que ir, y el mismo rey mandó a decir que estaba prohibido entonces usar la calesa y había que volver al caballo. Y bueno, el año 1767 se vuelve al caballo. El que lleva ese año el estandarte se llama Diego Portales, que me imagino que tiene que haber sido algo del famoso prócer. El año 1785, por ejemplo, no se celebra la fiesta en el año que corresponden, y adivinen por qué, porque se sale el Mapocho. Así que los problemas son básicamente los mismos, problemas de lluvia, el espacio público, celebraciones que se tienen que correr, etcétera, etcétera. Pero como les digo, el tema del lujo empieza a enfrentar a los poderes, porque la Iglesia empieza a pensar que es demasiado el lujo que se está desplegando, tanto que tiene que establecer como un listado de las cosas que se pueden y no se pueden hacer para regular así el despliegue. Bueno, y las corridas de toros siguieron y siguieron y siguieron hasta que Bernardo O'Higgins finalmente las derogó. Sin embargo, y esta es una parte de la historia que para mí por lo menos es nueva y que amerita un estudio, yo no sé si fue la comunidad española, yo no sé si fue un mandato popular, pero en el año 1900 yo me encuentro con muchos registros de corridas de toro en Santiago, en Providencia, en Los Dominicos, en La Chimba, en el centro de Santiago. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Y efectivamente es. Esto, por ejemplo, es del año 1900 y dice: mañana se dan en la Plaza Circo Santiago una corrida de toro que promete estar entretenida, pues un guaso se ha ofrecido para ensillar y montar un toro como el domingo pasado. Lidiará el matador caballero, quien a petición de varios aficionados cederá 3 toros al sobresaliente de espada Martinito, para que le señale la muerte. El mismo Martinito, si algún toro lo permite, dará el salto a la garrocha. Acompañarán a Caballero y Martinito los banderilleros Ramonet, Volante y Guinalito. No es la corrida de toro como la vemos en España, no, aquí estamos hablando de un guaso que se sube arriba del toro. Lo que quiero decir es que hay un renacer de esto que figura en las crónicas y que yo creo que amerita un estudio. Esta es una foto del año 1906 y es una corrida de toro en Santiago de Chile. Y así como esta tengo 8 fotos más que muestran que además estaba bastante esparcido por nuestra capital. Y aquí tenemos otra más. Bueno, ustedes se preguntarán por qué les muestro esto. Entonces, así como en Santiago capital, la devoción más importante, el santo patrono más venerado y la fiesta más importante era la de Santiago Apóstol arriba del caballo, y hoy nadie lo recuerda, y ni siquiera ese santo peregrino que también podría hablarnos de la presencia de Santiago acá nos dice algo, porque yo he hecho encuestas y nadie sabe muy bien. En el norte de nuestro país la devoción a Santiago está viva y requete viva, como los 3 casos que les voy a mostrar ahora. Este es la iglesia de Belén, que está en lo que se llaman los Altos de Arica, más o menos a 2.900 metros sobre el nivel del mar. Y este es el campanario, que ya en el campanario nos muestra la importancia. Dice: viva el apóstol Santiago, patrono del pueblo. Y este está arriba en un sobrerelieve de piedra de esta iglesia de... Hoy no me acuerdo si es del siglo XVII o XVIII. Javi, ayúdame. ¿18?
del siglo XVIII y que sí muestra directamente, es difícil sacarle una foto porque está bastante arriba, a nuestro Santiago Caballero. Esta devoción, que también se instala en el altiplano y en el mundo andino en los siglos XVII y XVIII, que tiene una devoción activa durante toda la colonia, sigue vigente hasta el día de hoy. Y no solamente vigente, me atrevo a decir que es la fiesta o una de las fiestas más importantes que ayuda a resignificar la identidad andina. Son pueblos que tienen 30 habitantes, que la gente ha emigrado a Calama, Antofagasta, Iquique, Arica, pero que el día 25 de julio, así como otras fiestas que son importantes, va toda la familia, toda la gente que tiene familiares enterrados ahí y celebran al apóstol Santiago. Y esto es muy interesante. Así como Santiago es un caballero y hay una ceremonia medieval de investidura del caballero que más o menos para nosotros todo es conocida, esa misma ceremonia, o parecía resignificada en el mundo andino, se realiza cada 24 de julio antes de la procesión del 25 por parte de las personas más importantes del pueblo en la noche. Entonces le cambian la ropa que tenía el día anterior y lo visten de caballero con una ropa muy elegante que tiene dentro de un ajuar bastante significativo. Y bueno, este es dentro del pueblo de Belén y es una ceremonia muy sacralizada, muy sentida y que muestra además el cariño que hay no solamente al santo como simbolismo, sino que a la figura, a la escultura propiamente tal, que además le piden y sienten que son depositarios de muchas de las cosas buenas y malas que les pasan. Bueno, y después lo pasean por el pueblo en andas con un montón de otras de celebraciones chicas dentro de estos 4 o 5 días de celebraciones, que no voy a entrar ahora a describirlo, pero que los animo más bien a que vayan a visitarlo. Falta poquito para julio, nunca es tarde para ir al norte, y lo pasean entonces por todo el pueblo, acompañado de danzantes y de baile que también se han juntado durante todo el año a ensayar. Y bueno, y aquí también está la iglesia. Bueno, y aquí estos son los alféreces, y eso es interesante, como la figura del alférez sigue siendo históricamente importante, pero aquí se ha resignificado. Aquí también es una persona que está a cargo de la fiesta en el sentido que tiene que pagar todos los gastos, es la persona que además llega a caballo a hacer una ceremonia con una cinta, o sea, tiene algunas cosas parecidas al alferazgo colonial, pero ha sido resignificado al modo andino y a la usanza del siglo XXI. Fíjense, ahí atrás está la iglesia, que es una de las iglesias bonitas que hay en nuestro país y que uno puede además adivinar el esplendor que tuvo este pueblo porque fue como estación obligada dentro de la Ruta de la Plata. Y bueno, después hay una serie de otras manifestaciones rituales, unas más salvajes que otras, como esta que le rompen el pescuezo a un gallo. Hay otros pueblos donde Santiago es el patrón, como por ejemplo en Toconce. Ya. Y aquí tenemos las representaciones, pero lo que quiero que ustedes se fijen es que la iconografía sigue siendo la misma, o sea, todo el mundo va a saber en cualquier parte del mundo andino cuando hay un Santiago, y es este el que entonces también protege a la comunidad, y aquí tiene a su enemigo y los defiende y los ayuda y les piden cosas para que tengan buenas cosechas y bienestar durante el año. Esta es la fiesta de Toconce, también lleno de gente que baila. Ahí tienen otros que están bailando. Y aquí tenemos otro pueblo, que es el pueblo de Río Grande, donde hay aquí una apropiación fantástica de la leyenda de Santiago. Aquí no les faltó con un Santiago, sino que tienen dos. Uno es Santiago el mayor y otro es Santiago el menor. Los dos aparecen en la Biblia, por lo tanto aquí tienen a los dos. Hay un montón de hipótesis de por qué tienen dos. Hay gente que dice que habría venido el más chico de Machuca, hay otra gente que dice que uno es Santiago el mayor, otro es Santiago el menor, hay otros que le dicen Santiago Aurora al más chico, pero lo que quiero es que ustedes vean lo viva que está esta devoción en el norte de Chile. Ahí están los dos Santiago.
y les ofrecen todo tipo de ofrendas, de flores, de fruta, de incluso billetes que les cuelgan y todo tipo también de bailes que le hacen el día 25 y 26. Bueno, ¿por qué se pierde la fiesta en Santiago capital? Hipótesis, pues esto lo podríamos discutir, pero algunas hipótesis, yo creo que me quedo corta. Primero, dificultad de celebrar en julio, o sea, era muy importante la fiesta y muchas veces se tuvo que cancelar por problemas climatológicos. Por lo menos Los Toros pasó mucho y se cambiaba la fecha, y hay años incluso en que, por ejemplo, en el siglo XIX, a principios del siglo XIX hubo 2 epidemias de cólera y tampoco se pudo hacer. Después, la identificación intrínseca con la figura del rey. Tenemos que pensar que el estandarte era el rey, y con la llegada de la independencia había que destruir todos los símbolos que tuvieran que ver con el rey. Y Santiago era el auspiciante de la monarquía católica en América. Después, los espectáculos asociados a la fiesta se fueron convirtiendo en chapetona, una forma dieciochesca de decir cuica, pero fueron demasiado elegantes, demasiado de élite, y dejaron de ser populares como habían sido anteriormente. Y porque finalmente se va a cambiar a Santiago por la Virgen del Carmen, no por la Virgen del Rosario, que había sido la más importante, porque la Virgen del Rosario también era monárquica, sino que por una Virgen nueva que lograra aglutinar a la sociedad criolla y pudiera hacer de este país un país protegido por la Virgen. Bueno, y así como la Carolina Toá los recibió con un poema sobre Santiago, yo también quería despedirme con un romance de Santiago del Nuevo Extremo de Carlos René Correa, de principio del siglo XX, que dice así: las casonas despertaban en la mañana invernal, entre campanas y cohetes y una cruz episcopal. Con incienso y campanillas se hacía solemnidad, porque el apóstol Santiago tenía festividad, como nadie en la colonia de la muy noble ciudad. Grandes velones ardían en la procesión triunfal, mientras Santiago el Mayor conocía su heredad. Eso, gracias. Buenas tardes. La consulta... Pedro de Valdivia nombra a Santiago como Santiago de Nuevo Extremo, Nueva Extremadura, no recuerdo, Pedro de Valdivia. De la iconografía que llega, de la primera que mostraron ahí, ¿cuándo llega la primera iconografía del apóstol Santiago a caballo o Matamoro? ¿Se sabe? No se sabe. ¿Y el estandarte que usted decía que se paseaba en las festividades? El primer estandarte que se pasea en Chile es el año 1556. Carlos V da permiso para hacer paseo del estandarte en América el año 1530. Pero en Chile el primero, bueno, está la Fundación de Santiago y esos años que hay entre medios, porque no había plata para hacer estandarte, porque era de seda, era bordado a mano y porque estaban en otra, o sea, realmente estaban en una situación de frontera, y la primera vez que se pasa es recién en el año 1556, bueno, igual es bien temprano, pero la primera imagen no se tiene ningún registro. Pero el estandarte tenía el Santiago Matamoro o el militar. El Santiago tenía, por un lado, las armas de la ciudad de Santiago y por otro lado, el militar arriba del caballo. Gracias. De nada, gracias a ti. Bueno, gracias. Si hay algún tipo de menudencia de cómo se le pone el nombre, quién se lo pone, son entre cuántas personas, en qué momento. ¿Quién pone qué? Perdón. El nombre de Santiago. No, ¿Quién es? ¿En qué momento? Si hay algún testimonio de eso. No, fue Pedro de Valdivia en el famoso acto que nosotros conocemos. ¿Él solo? Sí. Ya. Gracias. No, sí, lo que pasa es, como para responder tu pregunta, ese rito existió. Lo que yo quería era entender si en todas partes había una devoción
a esta figura, como había sido en Chile, más allá de bautizarla, porque en el acto de bautizo de ponerle nombre a algo, hay un acto político, hay un acto colonialista, pero yo no quería quedarme solamente con eso, quería saber si de verdad esta ciudad que tenía a Santiago como patrono, con todo lo que patrono significa, que es el que guarda la ciudad, había tenido además una devoción y una fiesta especial en términos públicos. Buenas tardes. No veo. Solo me llamó la atención a mí la invitación donde se habla del Reino de Chile. ¿Alguna vez Chile tuvo esa condición? Bueno, fue gobernación hasta que fue, o sea, fue gobernación y capitanía hasta que fue república, pero estamos hablando de esta zona. O sea, de hecho, por ejemplo, el patrono de Mendoza, que también era parte de esto, también era Santiago. Muy bien. Y tu pregunta ¿Qué la quiero complementar diciendo que lo que yo mostré del norte no era parte de Chile. Pasó a ser parte de Chile después de la Guerra del Pacífico, por eso que dije que iba a ser un viaje en el tiempo y en el espacio. En ese tiempo eso formaba parte, bueno, depende qué, los Altos de Arica, de Perú y Toconce y Río Grande de Bolivia. Es referente a la fiesta como devoción que decía a nivel latinoamericano. ¿Ya? La actualidad, más que nada. Si se sigue haciendo, como usted dijo que los países eran Perú, Bolivia, Chile, ¿y qué pasa con el resto de los países latinoamericanos? Muy buena pregunta. Yo te diría que ahí donde la sociedad se ha urbanizado y secularizado más, se ha ido perdiendo la devoción. Y te voy a dar un ejemplo. Si tú vas a San Pedro de Atacama, todavía, a pesar de que Santiago no es el patrono de San Pedro, se celebra la fiesta de Santiago el 25 de julio. Si tú te vas a Salta, que está más o menos a una altura más o menos parecida, que formaba parte del mismo conglomerado, de la misma parte del mundo andino, las figuras de Santiago Apóstol están en un museo. Entonces yo creo que en la escala del lugar donde hablamos, el nivel de ruralización versus urbanización pueden explicar de alguna forma ese fenómeno. Ahora, ahí donde el Santiago todavía es patrón, en pueblos más chicos sigue siendo muy fuerte la devoción, en Perú, en Bolivia, en el noroeste de Argentina, en pueblos más chicos, en Chile. Yo sé que en México, en algunos pueblos todavía es muy fuerte, y eso es un tema que me encantaría ver, porque en todo el mundo andino hay ciertos patrones culturales que se repiten y que tienen que ver con la identificación de Santiago con fenómenos meteorológicos, con la forma que se tratan los antepasados, etcétera, etcétera. Pero parece que en el mundo mexicano es distinto. Entonces eso sería muy interesante, y sé que existe porque hay gente que está investigándolo. Por ejemplo, Querétaro también su patrono es Santiago y se celebra hasta el día de hoy. Querétaro en México. Buenas tardes. Sí, hola. Tal como dijo usted, ¿por qué este apóstol Santiago, que era de carácter monárquico, no cambia el nombre de la ciudad durante el proceso de independencia y se mantiene este nombre hasta el día de hoy? Es una muy buena pregunta y no te sé responder. No sé si uno cambia los nombres de las capitales así como así. Es una muy buena pregunta. Pero ponte tú, pero se puede. Ponte tú en Mendoza, Santiago arriba al revés. En Mendoza había un Santiago peregrino que fue el patrón de la ciudad y recién en el siglo XX lo cambiaron por un Santiago Matamoros. ¿Por qué? O sea, de repente hay invenciones que uno se pregunta de dónde. Y por ejemplo, este año yo voy a ir a hacer mi terreno sobre Santiago, para el tema de Santiago, a Macaya. Y ahí
hay una excepción, porque todas las imágenes que yo he visto que son votivas, el lugar donde se venera Santiago son Santiago arriba del caballo, excepto en Macaya, que es un Santiago peregrino. Entonces, de repente ocurren cosas que uno no siempre tiene una explicación historiográfica ni sociológica, pero es una muy buena pregunta. Gracias. Vamos a agradecer, por supuesto, a cada uno de ustedes por estar presente, a la Ilustre Municipalidad de Santiago y obviamente a nuestra maravillosa expositora, que le vamos a dar un mega aplauso. Y los quiero dejar cordialmente invitados, ya instalados aquí con alfombra incluida. El próximo jueves, a las 6:30, tenemos al arqueólogo Rubén Esteber, especialista en el tema Inca, que va a hablar precisamente del Tahuantinsuyo en el Valle del Mapocho. Así que muchas gracias y hasta el próximo jueves.